Bien, pues vamos a atender en esta sesión pues lo que corresponde a la unidad número 3, que son propiedades de los materiales. Como ya lo habíamos comentado, pues tiene mucha relación con la unidad anterior relacionada a estructura de materiales y cómo se ve reflejada esa estructura en sus materiales. Bien, pues aquí vamos a encontrarnos con diferentes tipos de propiedades o características propias de cada material o sustancia. Las propiedades se clasifican con respecto a los materiales en tres tipos: físicas, químicas y ecológicas. Las físicas, dentro de las físicas vamos a tener las propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas, ópticas y magnéticas. Dentro de las químicas, las propiedades de corrosión, oxidación, y dentro de las ecológicas, reciclabilidad, reutilizabilidad y toxicidad. Entonces vamos a estar atendiendo en esta unidad estas propiedades. Vamos a iniciar obviamente en la sesión del día de hoy con las propiedades físicas y en específico con las eléctricas. Bien, aquí tenemos lo que vamos a atender el día de hoy, físicas, y dentro de estas físicas pues tenemos lo siguiente. Pues de entrada pues hay que entender a lo que nos referimos con propiedades, ¿no? Pues las propiedades son esas características, vamos a decirlo así, intrínsecas propias de los materiales. Como sabemos, pues cada material pues tiene características propias y de ahí su aplicación, ¿no? Podemos ver un polímero que decimos pues es relativamente un medio resistente, pues es transparente, es aislante eléctrico, soporta baja temperatura. Esas son las propiedades o características de cada material. Tenemos ahora el caso de un metal. No, pues este metal pues es pesado, es frío, es conductor de electricidad, tiene propiedades magnéticas. Si le acerco un imán se magnetiza, no tiene olor, pues tiene un sabor extraño, soporta altas temperaturas, ¿no? Entonces a eso nos referimos con las propiedades físicas. Esas propiedades eh, que son visibles, la mayoría, otras no, obviamente no son visibles, pero que son medibles. En este caso pues son las que nos permiten, repito, canalizar a cada material a una aplicación en específico, dependiendo sus propiedades o características en gran parte físicas que presenta este material. Obviamente pues también influye dentro de las aplicaciones las propiedades químicas, ver si soporta la corrosión, si no soporta la corrosión, las ecológicas, si es reciclable, si se puede reutilizar. Entonces en ese caso pues sí se vuelve ya importante el entender las propiedades, repito, para poder determinar la aplicación en específico que va a tener cada uno de los materiales. Pues lo hemos comentado ampliamente, ¿no? Los plásticos por sus propiedades pues pueden ser aplicados para, o tienen determinadas aplicaciones que son muy extensas. Pues lo vemos, volteamos a cualquier lado y pues ya tenemos de entrada pues materiales y en su mayoría polímeros, ¿no? ¿Por qué? Porque los polímeros tienen esas características o propiedades que permiten que sean aplicados o que su gama de aplicación sea muy amplia. Nos vamos con los metales, a lo mejor no los vemos en, tan cotidianamente o tan ampliamente su aplicación en casa, pero pues en otras áreas pues si los vemos o si vemos su amplia aplicación, como lo puede ser en la industria, como lo hemos comentado, metalmecánica, que ahí aborda pues la industria automotriz, la industria aeronáutica, la industria de los electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, repito, dependiendo de las propiedades, pues va a ser la aplicación que va a tener cada tipo de materiales. Y con eso nos referimos a las propiedades físicas, ¿no? Lo voy a leer para que ya quede un poquito más claro. Ya di un contexto de lo que se refiere con respecto a estos, o a lo que nos referimos con estas propiedades físicas. Dice, son aquellas características propias de los materiales que al ser observadas o medidas no producen nuevas especies químicas. Por ejemplo, olor, color, sabor, forma cristalina, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, densidad, viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, solubilidad, dureza, brillo, maleabilidad, conductividad, perdón, etcétera. Entonces, pues es lo que comentábamos, ¿no? Muchas de ellas pues son visibles o son obvias al tacto de los diferentes materiales. Aquí algo importante que nos menciona que no hay, de hecho aquí lo voy a marcar, que no produce nuevas especies. No produce nuevas especies
químicas. A eso se refiere que no va a haber cambios en su química, en los elementos no se van a degradar o no va a haber una transformación, porque al momento de medirlas pues van a tener esa estabilidad química, ¿no? Van a mantener esa misma estructura y a partir de esa estructura medimos sus propiedades, las cuales va a presentar en condiciones normales, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí es importante eso, no va a generar ese cambio químico o no va a degradarse la composición que presentan los materiales con respecto a estas propiedades físicas. Ya con respecto a las propiedades químicas, pues ahí sí va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque la oxidación pues es un cambio en la composición química, va a haber una modificación en la composición, en los enlaces, lo mismo con la corrosión. Entonces ahí sí hay una degradación o un cambio químico a diferencia de las propiedades físicas. Bien, como lo habíamos comentado, dentro de estas propiedades físicas, pues vamos a encontrarnos con las propiedades eléctricas, con las propiedades mecánicas, con las propiedades térmicas, con las propiedades ópticas y con las propiedades magnéticas. Vamos a revisar cada una de ellas. En esta sesión nos vamos a enfocar solamente en las propiedades eléctricas de los materiales. Bien, aquí ya con respecto a eso pues entramos a este tema que dice 3.1.1, eléctricas, conductividad, no conductividad, semiconductividad, superconductividad, efecto fotovoltaico, ferroelectricidad y piezoelectricidad. Vamos a revisar cada una de ellas para que entiendan a qué se refieren con estas propiedades eléctricas, o cuando nos encontremos con alguno de los casos que mencionamos aquí pues los podamos identificar de manera sencilla y entendamos de forma muy general o forma pues básica su comportamiento o cuáles son los mecanismos que experimentan los materiales para presentar estas características o alguna de estas características eléctricas. Bien, vamos a iniciar con la conductividad eléctrica. Pues bueno, ya en sus clases de electricidad y magnetismo, de física, pues se ve algo relacionado de esto, incluso en química. De lo relacionado a la conductividad eléctrica. Pues bien, es la capacidad que tiene un material para permitir la circulación o flujo de electrones por unidad de área y por unidad de tiempo. Entonces ese flujo que va a permitir los materiales pues es lo que nos permite que obtengamos este servicio de energía eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fuente que está abasteciendo de electrones, pero ¿cómo lo vamos a conducir? Pues vamos a necesitar un elemento que presente esta característica de conductividad eléctrica para poderla llevar de un punto a otro. Entonces por eso son importantes los materiales que presentan esta conductividad eléctrica, que repito, la conductividad eléctrica se refiere al flujo de los electrones. Aquí vamos a trabajar más con conductividad con respecto a los tipos de materiales. Se puede trabajar la conductividad como una propiedad la cual simplemente nos da una magnitud, ¿no? Pero aquí lo vamos a enfocar o lo vamos a darle ese enfoque con respecto al material correspondiente. Bien, entonces aquí obviamente el que presente un material o no esta capacidad de flujo pues depende mucho de la composición y del tipo de enlace el cual esté presente, incluso pues también de ciertos defectos cristalinos que permitan que se puedan mover entre comillas de forma libre los electrones. Entonces vamos a leer, ya más o menos el contexto pues ya se los puse, pero vamos a leer para ver qué nos dice esa definición. Y dice: es la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, es decir, de transportar electrones. Los conductores eléctricos varían según la temperatura y las estructuras atómicas y moleculares de las sustancias o materiales. Se destacan dos tipos de conductores eléctricos, que son los metálicos y los electrolíticos o los electrolitos. Bien, pues aquí como pues es sabido de forma muy general, pues los mejores conductores o los conductores más comunes, los comerciales, pues son los que son a base de metales. En este caso pues el más conocido pues es el cobre, porque es el más utilizado, pero gran parte de los metales pues permiten en gran escala o en menor escala pues esa circulación de electrones a través de esa sección del material correspondiente. Los electrolitos pues son sustancias
que presentan iones libres, y esos iones libres pues permiten la circulación de la energía eléctrica, o perdón, más bien en términos más claros, de los electrones. Un ejemplo pues son de los electrolitos, pues son los que utilizan las baterías. Las baterías, para que puedan circular de una celda a otra, pues se requiere una sustancia la cual permita esa circulación de electrones entre las diferentes celdas. Entonces ahí es donde se utiliza este tipo de electrolitos, que permite ese flujo de electrones entre celda y celda, y pues puedan tanto en baterías como acumuladores permitan pues ese flujo de electrones y permitan el funcionamiento correcto de estos elementos que sirven o que son ampliamente utilizados. Entonces, dentro de estos conductores, perdón, pues aquí tenemos una representación. Aquí tenemos una tabla donde presenta este nivel de conductividad. Nosotros podemos determinar el nivel de conductividad. Aquí tenemos pues algunos valores de algunos materiales. Tenemos que el que presenta mayor conductividad pues es la plata, posteriormente el cobre, oro, aluminio, latón, etcétera. Obviamente pues sí, la plata es pues un excelente conductor, el oro es muy buen conductor, pero las propiedades mecánicas, el costo de su procesamiento, su costo como tal de este material, me refiero a que cómo lo obtenemos, dónde lo obtenemos, el proceso de purificación, todo pues hace que sea un material costoso, como es sabido, y además las propiedades mecánicas pues limita mucho sus aplicaciones. Posiblemente sí sea muy buen conductor, pero el hecho de que dependiendo de la aplicación pues ahí es donde se va a limitar mucho. Dependiendo sus propiedades mecánicas, perdón, va a limitar mucho su aplicación, a diferencia del cobre, que el cobre pues es un material bastante más económico que los que presentamos ahí. Sus propiedades a lo mejor no son las mejores, pero ya vimos que a partir de generar aleaciones podemos mantener sus propiedades sustanciales, se pueden ver afectadas o mejoradas con una aleación, pero el hecho de que sea un material mucho más económico con una aleación pues lo hace que sea pues un excelente candidato para que sea ampliamente utilizado este material. Como lo comentaba hace un momento, se puede determinar esta conductividad a partir de esta expresión. Aquí tenemos este Rho. Este Rho pues es obviamente la resistividad. Bien, aquí pues es obvio que si tenemos un material que es buen conductor, pues obviamente va a ser mal aislante. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que si va a permitir un alto flujo o un eficiente flujo de electrones es porque no presenta oposición, por lo tanto pues es lo contrario de la resistencia. La resistencia, como lo conocemos de forma muy general en cualquiera de los aspectos que lo veamos, ya sea en un aspecto eléctrico, en un aspecto mecánico, en un aspecto hidráulico, pues es el impedimento de algo, ¿no? El que no se permite el flujo de algo, ¿no? Por ejemplo, en una instalación hidráulica, una resistencia pues es de que no permite el libre flujo, o está muy limitado el flujo de cierta cantidad de un fluido. Lo mismo pasa con la cuestión eléctrica. La resistencia es de que permite o limita la resistencia mucho el flujo, el libre paso de los electrones. Entonces, pues esto ya nos permite entender más lo de la conductividad. Pues si tengo un buen conductor eléctrico, pues obviamente pues es porque deja pasar sin mucho problema a los electrones. Obviamente pues eso depende mucho de su estructura, depende de su composición, depende de los tipos de enlace y en su caso de los defectos presentes en el material. Bien, aquí tenemos este diagrama donde nos presenta pues de cierta manera a qué nos referimos con un conductor. Aquí tenemos este diagrama donde se presentan las bandas de valencia, que es el último nivel energético, y la banda de conducción. Aquí tenemos en este caso pues el análisis con respecto al conductor. Observamos que no hay
brecha o una separación entre estas bandas. Pero ¿a qué se refiere con esta gráfica? Se refiere que cuando nosotros tenemos un elemento y hay una cierta cantidad de electrones en su último nivel energético, ¿cuánto trabajo nos cuesta que los últimos electrones se separen del átomo? ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a hacer aquí un pequeño dibujito. Aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos los diferentes niveles energéticos. Obviamente, entre más lejos estén los niveles energéticos y más lejos estén los átomos, pues es mucho más fácil que se desprendan. Entonces, esto que tenemos acá, diagrama de bandas, a lo que se refiere es a lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un electrón en el último nivel energético. A los conductores, como no tenemos esta separación, pues no les cuesta mucho trabajo que se desprenda este electrón para que circule y permita el libre flujo de esos electrones, que posteriormente se va a ver reflejado en un material conductor o en el libre paso de los electrones cuando se hace la circulación a partir de una fuente externa de esos electrones. Entonces, a eso se refiere. Tenemos este diagrama, no observamos ninguna separación. Entonces, de aquí a acá no nos cuesta trabajo que se vaya el electrón. No se requiere mucho trabajo para desprender el electrón del último nivel energético de nuestro elemento para que circule libremente por los otros átomos. Entonces, eso se refiere con un material conductor, que no necesitamos de tanta energía para desprenderlo, ¿no? Ya recordamos por ahí pues el enlace iónico, el enlace covalente, que se mueven, o incluso el enlace metálico, cómo fluyen, principalmente en el enlace metálico, cómo fluye o cómo se desplazan libremente los electrones de un átomo a otro, sin afectar el ordenamiento de los átomos, lo cual nos permite la presencia de una estructura cristalina. Entonces, la conductividad eléctrica, pues es eso, ¿no? ¿Qué tan fácil se puede desprender el último electrón en el último nivel energético de un átomo para poder hacer una libre circulación de estos electrones? Obviamente también tanto depende de las características propias del material con respecto a los electrones en su último nivel energético, como el tipo de estructura o de ordenamiento de los átomos. Va a ser más eficiente si se presenta determinada estructura o si se presenta otra estructura. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser más fácil si nosotros tenemos un ordenamiento o los átomos están correctamente ordenados. Obviamente pues va a ser mucho más organizado y mucho más uniforme la circulación de los electrones del último nivel energético, a que si tenemos una desorganización en los átomos, pues tiene que pasar a cuál me queda más cerca, si o me paso que está a una distancia más corta, luego me paso entonces es menos uniforme el comportamiento en el ciclo de cómo van a ir circulando esos electrones. Entonces, por eso influye mucho la estructura de los materiales o el ordenamiento de los átomos en esta característica o en esta propiedad eléctrica de conducción. Bien, aunque ya sabemos que los materiales que presentan esta propiedad pues son los metales, como aquí lo observamos en esta tabla, pues todos estos son metales, metales hasta acá. El grafito pues sabemos que es carbono, ese no es un metal. El cuarzo pues es por ahí un metaloide. La madera pues tiene cierta cantidad de carbono, y el carbón. Estos materiales no son materiales metálicos, pero ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Ya está tan avanzado todo este tema de los materiales que ya tenemos polímeros que tienen la capacidad de conducir energía eléctrica. Posiblemente no tan eficientes como los metales, pero posiblemente presenten otro tipo de características, como cuáles. Podemos tener un conductor que no sea metálico, que se adapte de manera muy sencilla a diferentes superficies. ¿A qué me refiero con esto? Como hacer un tipo de calcomanía que sea a base de un material orgánico o de un polímero que se pueda adherir a
una superficie con una geometría compleja y que sea capaz a partir de un proceso sencillo, sea capaz de conducir energía eléctrica, a diferencia de un metal que pues también se puede adaptar, pero pues hay que llevar un proceso de fundición, hay que tener ciertas condiciones controladas para poder darle la forma deseada o que se adapte a esa superficie, ¿no? A diferencia de un polímero que es mucho más sencillo ese proceso. Entonces, de forma general, los conductores o los que presentan esta conductividad son metales en diferentes medidas, dependiendo su composición. Va a haber materiales más conductores que otros, pero también tenemos ya presencia de otro tipo de materiales que no son como tal metales y que presentan también esta característica de conductividad eléctrica. Entonces aquí, repito, aquí con conductividad pues vemos que está relacionado con la resistividad, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, para que se entienda cómo se va a aplicar esta expresión cuando nosotros queramos determinar la conductividad bajo ciertas condiciones de un determinado material. Repito, esto ya va muy enfocado para los materiales, no como tal de un elemento, geometría y ciertas características físicas con respecto a su forma, sino que ya va también involucrado las capacidades del material como tal para poder determinar este parámetro que es la conductividad eléctrica. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto de conductividad eléctrica, muchachos. De forma general, pues es el libre paso de los electrones, ¿no? A través de una determinada área o sección. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Ok, gracias. Vamos a pasar a lo siguiente, que vamos al caso contrario. Si tenemos materiales conductores que pues obviamente son utilizados, como lo comentábamos, para poder llevar ese flujo de electrones de un punto a otro, los cuales son utilizados, pues como lo sabemos, en instalaciones eléctricas residenciales o de casa y también industriales o para la transmisión, pues tenemos el otro caso, ¿no? Tenemos los materiales que presentan esta propiedad de no conductividad eléctrica. Pues obviamente si entendemos lo de conductividad eléctrica, pues vamos a entender lo que es la no conductividad eléctrica, que es el que no haya un libre flujo de electrones o que permita o limite mucho la cantidad de electrones que va a circular a través de un material determinado. Entonces, pues en este contexto, pues queda muy claro lo que es conductividad y lo que es la no conductividad. Vamos a leerlo para que quede mucho más claro esta propiedad eléctrica. Dice, es la baja o nula conducción eléctrica, debido a que las cargas internas de los átomos, electrones no pueden desplazarse libremente, de modo que ejercen una determinada resistencia al paso de la corriente a través de ellos. Y aquí tenemos resistividad o resistencia específica muy alta. ¿Sí? Entonces, obviamente, si no tenemos conductividad es que el material y los elementos, los enlaces y la estructura no permite que haya esa circulación tan eficiente del electrón de un lado a otro. Tenemos un elemento en el cual pues tenemos sus diferentes niveles energéticos y tenemos aquí por alguna característica de este átomo. Puede ser que aquí el átomo pues sea muy grande, presente una masa atómica muy grande y pues la fuerza que ejerce sobre este electrón pues sea muy alta, que no permite que sea tan sencillo el desprendimiento de este electrón hacia otro átomo. Entonces es lo contrario a lo que mencionábamos con la conductividad, que es mucho más sencillo que se desprenda o desprendan los últimos electrones del último nivel energético de los diferentes elementos, principalmente de los metálicos. Aquí tenemos en este caso pues este comportamiento que requiere de mucha energía o de mucha fuerza para poder quitar o desprender este átomo para que circule o para que pueda unirse a otro átomo. En este caso pues tenemos los materiales no metálicos que pues en su mayoría pues presentan este tipo de comportamiento. Entonces aquí ya queda claro cómo vamos a identificar nosotros tanto un conductor como un no conductor. Un conductor pues va a presentar una resistencia o una resistividad muy baja.
Vamos a encontrarnos con materiales que vamos a ver más adelante, que son los superconductores, que van a presentar bajo ciertas condiciones de temperatura prácticamente una resistencia cero, pero en los que conocemos comúnmente sí presentan resistencia o resistividad, una magnitud de resistencia o resistividad muy baja, pero sí la presenta. Entre más baja sea esta resistividad o esta resistencia, mucho mejor conductor va a ser nuestro material. Pero si nosotros medimos si presenta una relativa alta resistividad o resistencia, pues obviamente pues va a ser un mal conductor eléctrico y va a ser un muy buen aislante eléctrico. Entonces yo creo que en este caso pues queda muy claro esta parte. De todas maneras pues aquí retomamos esta parte de este diagrama de bandas o esta gráfica de bandas. Aquí tenemos el conductor, que ya quedamos que requiere de muy baja energía o muy baja fuerza para poder liberar el átomo del último nivel energético de un átomo. Aquí tenemos el aislante, lo tenemos en este lado. Observamos si existe una distancia pues relativamente considerable. ¿A qué se refiere? Que aquí tenemos nuestro átomo, tenemos el electrón en el último nivel energético y que requiere de mucha energía, como ya lo habíamos comentado, para que se desprenda este electrón y vaya a otro átomo. Entonces, en este caso, una manera para poderlo representar pues es a partir de este diagrama de bandas, ¿no? Tenemos la banda de valencia, que es el último nivel energético del átomo. La banda de conducción pues es la fuerza que es cuando ya desprendemos nosotros nuestro electrón de nuestro último nivel energético del átomo correspondiente, y observamos si pues si es relativamente grande. No dice que como tal no pueda ser conductor, pero va a ser un muy mal conductor eléctrico, ¿sí? Y repito, entre más resistividad o resistencia, quiere decir que pues esta banda pues es mucho más separada, ¿no? O ese espacio entre el último nivel energético para poder liberar ese átomo pues es muy alto, lo que representa que se requiere de mucha energía para poder desprender ese último nivel, ese electrón del último nivel energético. Podemos nosotros calcular la resistencia. Aquí tenemos dos términos, la resistencia y la resistividad. La resistencia depende únicamente de la geometría de nuestro elemento, pero la resistividad ya depende o se refiere directamente al tipo de material que nosotros vamos a estar utilizando. Ahí la diferencia, resistencia depende solamente de la geometría y la resistividad depende del material que estemos nosotros utilizando. También como resistencia pues nos referimos al elemento electrónico que utilizamos para poder generar ciertas condiciones para que funcionen los elementos electrónicos. También así se llama a ese elemento resistencia. Pero el que realmente se utiliza más y que va enfocado más al tipo de material que estemos utilizando pues es la resistividad. Nosotros podemos calcular esa resistividad a partir de esta expresión que acá ya tenemos despejada. Tenemos la resistencia, S pues es la superficie o el área de la sección transversal. Esta S, repito, puede ser el área. Esa área pues es la sección transversal, es la forma que tenemos aquí en la cara. Si nosotros tuviéramos un conductor cuadrado, lo que vamos a tomar como superficie o área por la cual circulan los electrones pues es esta cara. Entonces el área que estaríamos calculando pues es lado por lado. En este caso de un conductor con sección transversal circular pues estaríamos hablando del cálculo de un área de un círculo que sería pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces depende mucho de la sección transversal. Repito, la sección transversal es cuando hacemos un corte y vemos qué geometría está en el centro o en esta cara de nuestro elemento. Esto nos referimos con sección transversal. Este término de sección transversal, cuando lleven la materia de estática o si ya la están llevando, pues se refiere a esta sección, a esta cara. ¿Okay? Bien, vamos a utilizar o está relacionado con esa sección transversal o esa área y la longitud del elemento, ¿sí? Entonces, repito, esto pues ya nos va a dar indicios o está relacionado directamente al material que estemos utilizando, la resistividad. Las unidades que nos da esta resistividad pues es ohms por metro. ¿Por qué? Porque como está depende directamente de la
longitud y de la área, por eso va a estar involucrada la unidad de distancia. También nosotros podemos calcular esa resistividad eléctrica bajo diferentes condiciones de temperatura. No sé si han observado que en algunos dispositivos electrónicos pues hacen una sugerencia de operación con respecto a la temperatura o que no se exponga a determinadas temperaturas determinados elementos electrónicos. Por decir, el celular muchas veces dicen que no se deje expuesto a temperaturas mayores a 35, 40 o 50 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso afecta los elementos internos, afecta la resistencia de algunos elementos, por lo tanto puede generar mal funcionamiento de esos dispositivos electrónicos. Así como el celular, la televisión, la computadora hacen esa sugerencia que solamente se utilice bajo determinadas condiciones de temperatura. Si se salen de esas condiciones de temperatura, pues obviamente puede ser se puede generar un mal funcionamiento o definitivamente una falla en el dispositivo. ¿Por qué? Porque va a haber principalmente o uno de las situaciones que se puede presentar pues es esto, que va a modificarse ciertas características en los conductores, que ahora se va a ver reflejada en la resistencia debido a los cambios de temperatura. Aquí estamos observando pues esa relación directa con la temperatura. Aquí tenemos estas ecuaciones, podemos trabajar, si nos da un ejercicio los datos de resistividad, trabajamos con resistividad, si nos da el, algún problema o algún ejercicio, datos de resistencia, pues vamos a utilizar esta expresión que trabaja directamente con las resistencias. Tenemos aquí la resistencia, R pues básicamente la resistencia final. Tenemos R0 que es la resistencia inicial, la resistividad inicial, dependiendo del tipo de ecuación en que estemos utilizando, el coeficiente de dilatación lineal, que este es directamente o depende directamente del tipo de material que estemos utilizando. Y tenemos la variación de temperatura. ¿A qué se refiere con variación de temperatura? Si nosotros tenemos o hacemos la medición de la resistencia o resistividad, no sé, a 20 grados y nos da una magnitud de 45 ohms, y posteriormente medimos a 25 grados y nos da aquí una medición de 47 ohms, pues vamos a ver qué diferencia de temperatura, y la diferencia de temperatura en este caso pues va a ser de 5 grados, ¿sí? Entonces eso nos referimos con este término de variación de temperatura, que es básicamente la diferencia de temperatura que existe entre una medición y otra. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto de no conducción. Ok, gracias. Bien, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Vamos a resolver estos ejercicios que tenemos aquí. Están realmente muy sencillos. Lo único difícil pues es hacer las operaciones realmente, o hacer uno que otro despeje, pero de ahí en fuera pues no tenemos mayor complicación para resolverlo. Dice, determine la longitud del alambre circular de cobre que posee una resistencia de 0.172 ohms y un diámetro de 11.2 milímetros. Bien, aquí nos vamos a tener, con base a lo que nos comenta aquí el ejercicio, pues un conductor cilíndrico. Perdón, dejen algo bien. Ahí está. Vamos a poner unas líneas para que quede bien. Y tenemos, ahí está, nuestro conductor. Ahí está el conductor. Listo. Nos dice que tenemos un diámetro. El diámetro, pues aquí lo tenemos, que es de 0.170, perdón, es de 11.2 milímetros. Ok. Dice que la resistencia es de 0.172 ohms. Recordamos, ohms se representa así con la omega. Nos está pidiendo que determinemos la distancia o la longitud de este conductor. Bien, voy a tomar la ecuación de acá. Voy a tomar esta ecuación.
Nada más dejen borro para que no estén estas marcas ahí. La voy a copiar, que es la que voy a utilizar. Ahí no nos indica nada de temperatura, por lo tanto pues utilizamos esta expresión sin ningún problema. La vamos a tomarla y nos la vamos a llevar para acá. Aquí la vamos a pegar, ahí está. Bien, ya tenemos ahí la expresión, nos está pidiendo la longitud, ¿sí? Ahí está la longitud. No tenemos la resistividad, ese dato pues yo ya lo saqué, el del cobre. Tenemos la resistividad del cobre, pues es de 16.8 por 10 a la menos 9 ohms por metro. Bien, ahí tenemos la resistividad del cobre. Entonces vamos a... Nada más dejen pongo un poquito más gruesa la línea. Bueno, creo que no se puede. Vamos a utilizar esa expresión. Nos está pidiendo la longitud. Hay que hacer un despegue. Aquí pues es muy sencillo. Si este está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y si este, bueno, vamos a ponerlo así para ir paso por paso. Aquí tenemos ρ, tenemos r y s. Si nosotros queremos conocer ahora la longitud, pues vamos a quitar la resistividad, está multiplicando y va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces vamos a tener lo siguiente, rs sobre ρ. Y ahí tenemos la expresión que hay que utilizar para poder determinar la longitud de ese conductor de cobre que nos dé esas características de diámetro y de resistencia. Entonces aquí vamos a ver qué tenemos. Tenemos la resistencia, esta la conocemos, tenemos la resistividad, la conocemos, pero no tenemos la S. La S recordamos que es la sección transversal, esta que sería la área, que sería el área de un círculo. Bien, ahí tenemos el área de un círculo, hay que determinar esa área. Entonces tenemos que es S igual a, recordamos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Aquí tenemos el diámetro, hay que tener cuidado con eso. Tenemos el diámetro, entonces hay que dividir este diámetro entre 2 para poder representar el radio. Entonces nos va a quedar pi por 11.2. Vamos a convertir estos milímetros a metros. Recordamos que el prefijo mili representa por 10 a la menos 3 metros. Ahí está. Entre 2 porque este es el diámetro, pero vamos a dividirlo entre 2 para trabajar con el radio como le indica la expresión y el resultado lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Me indican el resultado de esa área, por favor? Hacen la operación y me indican el resultado, por favor. No olviden elevar al cuadrado. Ok, ¿alguien más que verifique ese resultado, por favor? O que compruebe el resultado que nos dio su compañera. ¿Qué resultado me dijiste, por favor? 3, ¿qué? Ajá. Por 10 a la menos 5. ¿Sí, sí les da eso? Ok, metros cuadrados. ¿Sí está correcto? Ok. ¿Cuánto les da? Sí, aquí está. Ajá, 11.2 por 10 a la menos 3 entre 2. Ese resultado lo elevamos al cuadrado y el resultado lo multiplicamos por pi. Por ¿verdad? Ok, entonces por ahí quien me dijo hay que corregirlo. Nada más checa el orden de la operación. Sería esto dividirlo entre 2, el resultado lo elevamos al cuadrado,
Una vez que elevamos al cuadrado, el resultado lo multiplicamos por pi, ¿sale? Y efectivamente da este resultado. Bien, ya tenemos entonces el área por el cual va a circular pues los electrones, que sería esta área, ¿no? Esta sección transversal. Ya tenemos todos los datos para poder determinar la longitud. Entonces vamos a sustituir. La longitud es igual a la resistencia, que en este caso es de 0.172 ohms, por la superficie o el área de la sección transversal, que es 9.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Eso entre, perdón, una línea mejor para que quede bien. Ahí está. Eso entre la resistividad del cobre, que en este caso es de 16.8 por 10 a la menos 9 ohms por metro. Vamos a hacer el análisis, bueno, en lo que hacen ustedes la operación para que me digan el resultado, vamos a hacer el análisis dimensional. Nos referimos a las unidades. Se va este con este. De estos 2 metros que hay arriba se va uno con el de abajo y nos van a quedar solamente las unidades de metros. ¿Cuál es el resultado, muchachos, por favor? Ok. 1008. ¿Qué? Ok, gracias. 45 metros. ¿Confirman este resultado, por favor, muchachos? Si les sale lo mismo. Ok, entonces ese conductor va a tener esa longitud, ¿no? Que pues, es un conductor muy largo, ¿no? 1008, pues es 1 kilómetro prácticamente de ese conductor, que presenta estas condiciones, que presenta esta resistencia y con este diámetro, ¿no? Que pues es pues sí es importante el diámetro, es 1.12 centímetros, entonces sí es grueso y es muy largo, ¿no? Entonces este sería el resultado de este ejercicio. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. Creo que no está tan complicado, pero no sé, igual y por ahí tienen alguna duda. Ok, gracias. Vamos a pasar al siguiente. Pues tenemos ahora este ejercicio. Dice un conductor de 800 metros. Vamos a ver, tenemos una longitud de 800 metros. Tiene una resistencia de 40 ohms y una sección, aquí ya nos da el área, de 2 milímetros cuadrados. Calcule el valor de su resistencia específica. La resistencia específica en este caso es ρ, es resistividad o resistencia específica, a eso se refiere. Entonces este es el que vamos a buscar. Voy a tomar nuevamente la ecuación para tomarla de referencia. Entonces nos vamos para acá. Ahí está. Esta es la que vamos a ocupar. Ya la ocupamos ahí directamente como la tenemos aquí presente, porque pues no hay que despejar nada, simplemente hay que sustituir. Lo que sí hay que hacer es homologar las unidades. Si voy a utilizar metros, entonces tanto las unidades de área como de longitud van a estar en metros. En este caso tenemos milímetros, vamos a hacer la conversión a metros. Tenemos en este caso que hacer la conversión de 2 milímetros cuadrados a metros. Entonces tenemos que 1 metro tiene 1000 milímetros. Ponemos las unidades de milímetros abajo para que se simplifiquen con estas de arriba, pero observamos que tiene un cuadrado, por lo tanto esto hay que elevarlo al cuadrado. Elevamos esto al cuadrado para que nos queden aquí los milímetros cuadrados y se pueden ir sin problema con estos milímetros cuadrados. Entonces hacemos 1 sobre 1000, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto nos va a dar eso, por favor, esa conversión?
Gracias. 2 por 10 a la menos 3. Ya vamos a tener las unidades de metros cuadrados. Ahora sí ya está todo unificado. Ya tenemos ahí metros cuadrados. Bien, vamos a sustituir ahora en la expresión que tenemos ahí general para poder determinar. Sí, al cuadrado. Sí, 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 creo que da otro valor, ¿no? Aquí. Sí, sí, porque ahí yo creo que no se elevó al cuadrado, por eso quedó a la menos 3. Entonces sería aquí a la menos 6, correcto. Entonces ahí hay que tener cuidado, lo elevamos al cuadrado aquí únicamente porque queremos generar este cuadrado. Si estuviera milímetros y quisiéramos convertirlo a metros, ahí sí no lo vamos a elevar a ninguna unidad. ¿Por qué? Porque aquí ya directamente los tenemos. Como son milímetros cuadrados, por eso elevamos al cuadrado. Si tuviéramos milímetros cúbicos, si estuviéramos hablando de un volumen, nos tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que elevar al cubo este término para generar este término de milímetros cúbicos. Pero sí, así como lo comentó su compañera al final, pues queda 2 por 10 a la menos 6. Bien, ahora sí vamos a sustituir. Tenemos que ρ va a ser igual a la resistencia, que es de 40 ohms, por el área o superficie, que ya la determinamos, que es 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Todo esto entre la longitud, que en este caso son 800 metros. 800 metros. Se va a ir este metro con uno de los metros que están aquí arriba. ¿Y cuánto nos da la operación, por favor? ¿Cuánto nos da la resistividad, por favor? Sí, 10 por 10 a la menos 6 ohms metro. Está correcto. Entonces, ese conductor bajo esas condiciones de longitud y de sección, y si medimos con un multímetro la resistencia y nos va a dar esta magnitud, nos indica que el material con el cual está hecho ese conductor bajo esas condiciones y bajo esa medida de resistencia presenta una resistividad de 10 por 10 a la menos 6 ohms metros. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado, está correcto. Vamos a resolver uno más. Aquí está. Listo. Aquí observamos y ya está involucrado la cuestión de la temperatura para hacer uso de la expresión donde se relaciona la resistividad o la resistencia a la temperatura. Entonces vamos a leer el ejercicio. De entrada pues marqué eso porque pues es importante, ¿no? Es el factor determinante para ver qué expresión vamos a utilizar, si la convencional o la que relaciona temperatura. Dice un alambre de 3 metros, aquí tenemos la longitud 3 metros, y con un área o superficie de 0.45 milímetros cuadrados, tiene una resistencia de 41 ohms a una temperatura, vamos a poner resistencia inicial y temperatura inicial de 20 grados. Dice, si R aumenta, vamos a poner R a 41.4 ohms y la temperatura, vamos a poner final, es de 29 grados, ¿cuál va a ser el coeficiente de dilatación? El coeficiente de dilatación pues es alfa. Voy a tomar la expresión. Estamos hablando de resistencia, entonces vamos a utilizar la que relaciona resistencia, que es esta de aquí abajo. Ahí está. Vamos a pegarla aquí. Ahí está. Vamos a utilizar esa. Ya tenemos los datos. Aquí R se refiere a R final.
Bien, ya tenemos este dato, vamos a sacar la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura pues es la diferencia absoluta, es el valor absoluto. Podemos hacer 20 menos 29, el valor absoluto de esto pues es 9 grados. 9 grados Celsius. Eso es delta T. Nos está pidiendo el coeficiente de dilatación. Ese coeficiente pues es este alfa. Vamos a tener que despejarlo. Aquí, bueno, estas son las unidades que nos va a dar. Vamos a tener que despejar. Aquí recuerden que para los despejes pasamos al otro lado primero el término más alejado con respecto al elemento que queremos despejar. Con respecto a este alfa, el elemento más alejado pues es este ρ. Entonces este es el primero que vamos a pasar al otro lado. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener RF entre R0, perdón, es igual a 1 más el coeficiente por delta T. Ok, todavía hay elementos o términos que queremos nosotros quitar. Nosotros queremos dejar solo a este coeficiente porque es el que nos interesa calcular. Vamos a quitar los elementos. Pero repito, vamos a empezar con el más alejado a este. En este caso el siguiente más alejado pues es el 1. Este lo vamos a pasar para el otro lado. Está con un signo positivo, va a pasar con un signo negativo o restando al otro. Entonces nos va a quedar de esta manera. Bien, ya nada más nos queda un solo término. Ese término pues es este que está multiplicando, que es delta T o la diferencia de temperatura. Está multiplicando, pues obviamente va a pasar dividiendo a todo esto. Lo voy a poner acá. Entonces nos va a quedar alfa igual a RF entre R0 menos 1, todo eso entre delta T. Y así es como llevamos a cabo el despeje para poder determinar el valor del coeficiente de dilatación que nos pide el ejercicio. Vamos a sustituir. Tenemos que la R final o la resistencia que nos está dando ya posterior a un incremento de temperatura es de 41.4. 41.4 grados Celsius entre la resistencia inicial que es de 40 grados Celsius menos 1 entre la diferencia de temperatura que es 9, perdón, aquí es ohms, perdón, aquí es ohms, ahí está, aquí son ohms y aquí sí son grados Celsius. Se van estos con estos y me dicen cuánto les da. Aquí hay que hacer primero esta división. Una vez que tengamos ese resultado vamos a restarlo con el menos 1 y ya que tengamos esta operación realizada, la parte del numerador, ahora sí lo dividimos con 9, por favor, y me dicen qué resultado les da. ¿Cuánto, perdón? 3.8 por 10 a la menos 3, 1 sobre... ¿Sí? Ay, perdón, 41. Sí, perdón. 41. Sí, gracias. Sí, aquí hacen esta corrección, por favor, es 41. Me dicen si les da esto o les da otro resultado. Bueno, obviamente les va a dar otro resultado. Sí, gracias. 41. Listo. ¿Cuánto les da, por favor? Gracias. Correcto. 1.08 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados Celsius. Se puede representar también 1.08 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Entonces el coeficiente característico de este alambre que estamos analizando
es de 1.08. Ya aquí no nos indica el material, pero el material va a presentar este coeficiente de dilatación con base a estos cálculos que acabamos de realizar. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a los ejercicios que acabamos de resolver. Repito, pues nada más hay que tener cuidado ahí con los despejes en caso de ser necesario y con las operaciones. ¿Sí? Y bueno, también tener cuidado con los datos y no cometer el error que cometí con respecto a poner un valor que no era. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Sí, sí, a ver, lo pongo aquí. Ajá. Ah, sí, cierto. Sí, sí, tienes razón. Sí, 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 sí. Sí, 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 perdón, perdón. Aquí 800. Entonces aquí se va a recorrer. ¿Cuánto nos daría? Sería. Sí, 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 gracias, gracias. Y una disculpa ahí con ese error. Sí, ahí está. Listo, correcto. Sí, si recorremos uno más sería 0.1 por 10 a la menos 8. Ajá, sí. Sí, sí, está correcto. Sí, gracias, gracias por la observación. Sí, es 800 metros. Sí, listo. No sé si tengan alguna otra corrección, porque ahorita sí se me fueron dos veces ahí las patas con esos resultados. Ok, bien. Entonces, bueno, repito. Bueno, aquí ya un claro ejemplo de que hay que tener cuidado con los datos. De ahí en fuera, pues yo creo que las operaciones, repito, son sencillas. En caso de hacer un despeje, nada más hay que hacerlo con cuidado, paso a paso. Ya si tienen experiencia y habilidad con los despejes, pues obviamente lo van a hacer muy, muy rápido. Si todavía les cuesta un poquito de trabajo, pues ahí paso a paso, ¿no? Ahora sí que no genera mayor problema el hecho de que lo hagamos un poquito más despacio, ¿no? Pues obviamente pues estamos aprendiendo, estamos aplicando conocimiento básico y pues es parte de la formación. Bien, entonces estos problemas es relacionado con resistencia, con conductividad. Si queremos sacar conductividad, pues simplemente en el que, por decir en este caso, pues sería sigma, el inverso de rho, y con eso sacamos la conductividad, que sería 1 sobre, bueno, aquí tendríamos que sacar rho, lo podríamos sacar, ya tendríamos aquí el coeficiente, ya tenemos la resistencia, pues aplicaríamos esta expresión para sacar rho, porque ya tenemos la resistencia ahí estaríamos considerando la resistencia final, porque pues si estamos trabajando, dependiendo de la temperatura que estemos trabajando, pues utilizamos ya sea la de 41 o la de 41.4. Si tuviéramos que sacar conductividad y nos dijeran que sacamos conductividad a la temperatura de 41.4, pues utilizamos la resistencia, perdón, a 49 grados, perdón, a ver cuánto está aquí. Ajá, a 29 grados, perdón. Si nos pidiera sacar esta resistividad a 29 grados, usaríamos esta resistencia. Si nos pidiera sacar perdón, la conductividad a 20 grados, tendríamos que sacar la resistividad a 20 grados y simplemente sustituir, sacar a ρ y sacar el inverso y ya tendríamos la conductividad. Así en cada uno de los casos es simplemente el inverso de ρ. Aquí ya lo tenemos calculado, sería la conductividad 1 sobre ρ perdón, aquí haríamos 1 sobre ρ, que sería 1 sobre 1 por 10 a la menos 7 ohms metros y ya nos estaría dando la conductividad. Entonces la conductividad pues no es tanto el problema es el cálculo de la resistividad, que sí puede haber ciertas condiciones o ciertos datos que nos genere que se haga más procedimiento en un ejercicio o en otro.
Entonces, repito, aquí lo que puede generar un poquito más de trabajo pues es el cálculo de de la resistividad. La conductividad pues simplemente es sacar ese inverso y listo, ya lo tendríamos ahí atendido. Bien, vamos a pasar ahora a lo de la semiconducción eléctrica. Entonces aquí como tenemos un material conductor, como tenemos un material aislante o no conductor, pero también podemos encontrar materiales que presenten un comportamiento intermedio. Se preguntarán, pues, ¿cómo puede ser un comportamiento intermedio, que es medio conductor o medio aislante? Pues con un lenguaje coloquial, pues sí es eso, pero vamos a entenderlo más a detalle a qué se refiere. Un semiconductor, dependiendo de las condiciones que nosotros apliquemos, se puede comportar como un conductor, o dependiendo de las condiciones que nosotros apliquemos, se puede comportar como un aislante. Entonces, por eso es como un material con un término medio con respecto al término de la conducción, el cual es ampliamente utilizado principalmente en la industria electrónica. Estos semiconductores pues son muy utilizados. De hecho, lo repito, en la industria electrónica son los más utilizados más que los conductores. Los conductores pues simplemente son las pistas que nos permiten o no sé si en alguna ocasión han visto ustedes un dispositivo electrónico que han abierto, no sé, un control de la televisión, una calculadora, un celular, lo que sea, alguna computadora, y vemos que tiene como una superficie verde. Abajo de esa superficie verde, bueno, sobre la superficie verde se ven como caminitos. Esos caminitos son caminos de cobre o incluso en algunas ocasiones, cuando es necesario, de oro. Entonces, por ahí se conduce la electricidad o la energía eléctrica o fluyen los electrones. Pero observamos esos caminitos, como su nombre lo indica, es un camino, lleva de un punto a otro. Tenemos un elemento que lleva a otro punto a otro elemento. Esos elementos o esos elementos electrónicos, como pueden ser capacitores, resistencias, transistores, memorias, esos elementos más complejos pues son o están constituidos a partir de semiconductores. ¿Por qué? Porque dependiendo las condiciones de corriente o de temperatura van a tener un determinado comportamiento, ya sea como conductor o como aislante. Entonces, de forma muy general, ese es el efecto de semiconducción, perdón. Se puede comportar como aislante o como conductor dependiendo ciertas condiciones. Vamos a leer para ya reforzar un poquito más ese concepto. Dice, es aquella conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico, pero superior a la de un buen aislante. Se puede conducir o resistir a la electricidad dependiendo de las condiciones físicas en las que se encuentren, ¿sí? Ahí ya utilizo un lenguaje un poquito más técnico, pero creo que con lo que acabamos de complementar de la explicación pues ya se puede entender mejor a qué nos referimos con ese término de semiconducción o esta propiedad de semiconducción eléctrica. Vamos a ver aquí. Bien, nuevamente pues observamos este diagrama. Aquí tenemos el conductor, que recordamos que es el que no requiere de energía para poder liberar a su electrón para que circule libremente sobre otros átomos. Aquí tenemos el aislante, que requiere de una energía importante para que se pueda liberar ese electrón y pueda circular, entre comillas, de manera libre en otros átomos. Y tenemos el semiconductor, que observamos que presenta esta distancia mucho menor que un aislante eléctrico. Entonces indica que requiere de menos energía que un aislante para poder desprender del último nivel energético a ese electrón y que permite el libre flujo de esos electrones a través de los diferentes átomos de los elementos. Entonces va a pasar de aquí a acá con una pues energía aplicada relativamente media. Aquí tenemos el semiconductor, pero ¿qué condiciones nos pudieran permitir que se libere ese electrón o electrones de los últimos niveles energéticos? Pues puede ser la temperatura. A determinada temperatura se puede liberar o puede estar
libre este electrón de su último nivel energético para pasar a otro átomo. De la presión, si aplicamos una determinada presión, puede ocurrir también este efecto. De un campo magnético también puede presentarse ese efecto, de un campo eléctrico también, de una radiación también. Estos, para que un ejemplo aplicado para que quede un poquito más claro, este tipo de semiconductores son ampliamente utilizados en sensores. Por decir, los sensores de los vehículos, los sensores de temperatura. Tenemos aquí un sensor de temperatura, está dentro de un tubo por el cual circula agua, por aquí circula el fluido, en este caso el agua con el anticongelante, circula a una determinada condición de temperatura, pues va a tener un comportamiento constante este sensor. Pero cuando empieza a haber una variación de temperatura, en este caso que se empieza a incrementar la temperatura, pues obviamente va a experimentar una modificación este material, que es un semiconductor, y va a empezar a comportarse de manera distinta. Dependiendo del tipo de semiconductor, puede que a esa temperatura se vuelva más aislante o se vuelva más conductor. Repito, dependiendo del tipo de material. Entonces puede ser que este comportamiento ya no sea tan constante y puede ser que ya se vaya para arriba o para abajo, dependiendo del tipo de material que utilicemos para este sensor. Entonces va a presentar este cambio. Este cambio obviamente se va a ir al sistema de control, a la computadora, y pues va a mandar una alerta. Dice, está pasando algo ahí, ¿no? Va a mandar una alerta, pues hay que verificar por qué, porque hubo un cambio en el comportamiento y se vio reflejado en el sensor, y eso me lo mostró el tablero de mi vehículo. Entonces, este es un ejemplo muy general de lo que puede ser un semiconductor. No es la única aplicación, pero sí un ejemplo muy general que nos permite entender mejor este efecto de semiconducción. Pues tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos los LEDs, que dependiendo la intensidad, no sé si lo han visto, la intensidad de voltaje, pues va a ser qué tanto va a alumbrar. Si tenemos poquito voltaje, pues va a encender poquito. Si le aplicamos más voltaje, pues va a encender más. Ese es un ejemplo de un semiconductor. Dependiendo la condición de voltaje, pues va a modificarse su capacidad para conducir o no los electrones. Tenemos otros elementos, transistores, memorias, microcontroladores, resistencias, etcétera, 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 que todos están enfocados y canalizados a la industria electrónica. Entonces, aquí tenemos que uno de los elementos que presentan este comportamiento, esta propiedad de semiconducción y que están presentes en la tabla periódica, pues son los que tenemos aquí en esta figura. Tenemos los verdes, que son los metaloides, que ya lo habíamos comentado, que dependiendo la aplicación, pues los podemos considerar como metal o como no metal. En este caso, pues es lo mismo, un metal conduce, un no metal no conduce, o es más difícil que conduzca energía eléctrica. Tenemos los azules, que son los no metales, y tenemos los grises, que son los metales. Entonces, estos son los elementos que presentan esta propiedad de semiconducción, que son ampliamente utilizados en la industria electrónica. Algunos son utilizados por este efecto de semiconducción en la industria también de energías renovables, como lo vamos a ver más adelante con el efecto fotovoltaico. Pero eso es lo que ocurre, o es de forma muy general cómo funcionan o a qué se refiere con esta propiedad de semiconducción. Ya un poquito más a detalle, esto de semiconductores es muy amplio, nada más voy a ver ahí lo más general para que quede más claro. Tenemos uno de los semiconductores más utilizados, pues es el silicio. Es ampliamente utilizado el silicio, en todos los dispositivos se utiliza. El problema del silicio es que su procesamiento es ampliamente o muy contaminante, genera muchos residuos contaminantes el procesamiento del silicio, por eso ya se ha intentado o se han hecho esfuerzos para reducir el uso de este silicio para que no contamine tanto. Ya algunas alternativas pues son los semiconductores orgánicos, que en un momento les voy a comentar.
Pero bien, tenemos este átomo de silicio, son los puntos amarillos, los electrones son las líneas negras y el enlace son estos óvalos rosas, que pues en este caso pues son enlaces covalentes. Los semiconductores pues en gran parte pues son a base de enlace covalente. Bien, tenemos esto. Entonces, ¿qué es un semiconductor? Como lo habíamos comentado, dependiendo de las condiciones, pues va a permitir el que se haya esa remoción del electrón del último nivel energético del átomo para que circule libremente por otros átomos. Y es lo que ocurre, se aplica una condición externa, se remueve un electrón, se va para otro lado y va a llegar un electrón libre, se va a generar este espacio que se conoce como hueco y va a llegar a sustituirlo este. Si está presente, sigue presente esa condición externa como puede ser temperatura, un campo eléctrico, magnético, etcétera, presión, etcétera, pues muy posiblemente se haya desprendimiento de otro electrón, va a haber otro electrón por aquí y va a ocupar su lugar, como lo tenemos aquí presente. Tenemos que se removió un electrón de un hueco, más bien se removió de un lugar, llegan dos electrones y van a ocupar posteriormente ese espacio que se conocen como huecos. En los semiconductores también existen diferentes tipos de semiconductores, se pueden generar diferentes mecanismos de semiconducción a la conveniencia o a la aplicación en los cuales se quieran utilizar, y eso es lo que amplía mucho más este tema de semiconductores. Vamos a tener diferentes semiconductores, repito, dependiendo a ciertas características o si nosotros añadimos ciertas aleaciones que se conocen como impurezas, vamos a tener semiconductores de tipo P o de tipo N, ya dependiendo esas características o si se les adiciona pues impurezas o aleaciones, pues vamos a tener de un tipo u otro. Pero es muy amplio este tema de semiconductores. Pero bueno, aquí la intención es de que se entienda de forma muy general a qué nos referimos con los semiconductores. Por lo tanto, no sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a la semiconducción eléctrica, muchachos. Ok, gracias. Continuamos entonces. Vamos acá. Ya me perdí. Aquí estamos. Ok, vamos a pasar ahora a otra propiedad eléctrica que se conoce como superconducción eléctrica. Ya lo habíamos comentado en un par de diapositivas, que obviamente un conductor eléctrico es aquel que permite de manera relativamente libre el flujo de los electrones a través de los átomos, y cuando le aplicamos una fuente externa pues permite ese flujo de electrones que estamos haciendo circular de manera a partir de una fuente externa. La semiconducción pues es eso, pero pues obviamente amplificado, ¿no? Un conductor eléctrico como tal no es ideal, el que conocemos como conductor, un cobre, una plata, pues no es ideal porque sí presenta cierta resistividad o cierta oposición, muy pequeña, pero a final de cuentas pues sí la presenta, ¿no? En un semiconductor prácticamente esa resistividad no existe. O sea, los mismos electrones que queremos que circulen a través de ese superconductor van a circular. En un conductor sí va a haber, si queremos que hacer circular 10 electrones, van a pasar 8, ¿sí? Sí es conductor, pero a final de cuentas presenta cierta resistencia que no permite el flujo total de los electrones. En el caso de un superconductor, queremos hacer circular 10 electrones y son los mismos 10 electrones que van a circular a través de ese superconductor. Entonces su resistividad va a ser 0. ¿Pero de qué depende esa resistividad? Depende directamente de la temperatura en la cual esté expuesto este semiconductor. A ciertas temperaturas no va a ser superconductor, va a ser un conductor convencional o incluso un aislante, pero a ciertas temperaturas que se conocen como temperaturas críticas va a presentar una resistividad igual a 0, por lo tanto va a permitir el flujo total de los electrones. Entonces estos materiales pues han estado trabajando, no sé, más de 30 años, se han estado mejorando. El problema que se ha tenido pues es
ese problema de la temperatura crítica. Principalmente las temperaturas a las cuales tenemos ese efecto de superconducción son a temperaturas bajas, que se conoce como el cero absoluto o el cero Kelvin, que es prácticamente menos 272 grados Celsius. Es una temperatura muy baja. Entonces, para tener ese efecto semiconductor antes, hace muchos años, pues se tenía que llevar a esas temperaturas muy bajas y era muy costoso mantener esas temperaturas muy bajas. Yo creo que uno de los ejemplos más recurrentes de la semiconducción pues es en el transporte urbano. Se han utilizado ampliamente estos semiconductores en trenes de alta velocidad. Pero ¿por qué se aplican en estos trenes de alta velocidad o por qué se ha visto su aplicación en trenes de alta velocidad? Obviamente si es un superconductor, pues obviamente el campo magnético que se llega a generar a través de este superconductor pues va a ser muy alto. Como sabemos, si nosotros tenemos un cable de cobre, le hacemos circular una corriente, pues va a generarse un campo eléctrico a su alrededor. Dependiendo las condiciones de ese alambre, pues condiciones geométricas, condiciones de cómo va a estar, si tenemos una espiral, si tenemos un cable recto, el tamaño de la espiral, donde se presenta más o donde se concentra más ese fenómeno de campo magnético, pues es con una espiral. Se han hecho muchos experimentos en física desde la secundaria o incluso algunos desde la primaria con respecto a lo relacionado a campo magnético. Entonces, si se tiene un campo magnético con un buen conductor que es el cobre, pero cuando ya estamos hablando de superconducción, pues obviamente ese efecto o esa capacidad o ese campo magnético que se genera pues es mucho mayor, ¿no? Entonces se puede aplicar o se puede aprovechar mucho más esa fuerza magnética que se está generando a través de un efecto de superconducción. Entonces uno de esos efectos donde se aprovecha ese alto campo magnético pues es la levitación, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en esta figura. Podemos levitar, aquí observamos que es de un semiconductor, se está generando un campo magnético a partir de un superconductor que obviamente presenta esa superconducción, pero observamos que tiene hielo. ¿Por qué tiene hielo? Porque para que esté presente ese efecto de superconducción pues se requiere una temperatura crítica que en la mayoría de los casos hasta el momento pues llega a ser muy bajas temperaturas bajo cero, ¿no? Bajo nuestra escala de Celsius es menos 273 grados Celsius. Entonces es una de las condiciones que limita este efecto de la superconducción, pero que sí ha sido aplicado, ¿no? Ya lo habíamos comentado que una de las aplicaciones de los superconductores pues es obviamente en el transporte, en los trenes de alta velocidad. Aquí tenemos pues esta tabla de superconductores que han sido reportados, en este caso hasta el 2008. Ahorita pues ya de haber más reportes, esto fue lo más actual que pude encontrar, ya de haber más reportes obviamente. Como lo hemos comentado, ya esta área de investigación en materiales pues pues se ha ido evolucionando muy velozmente, ¿no? Entonces aquí tenemos las temperaturas a las cuales presentan esa superconducción. Entonces tenemos que la mayoría de ellos, desde que se ha iniciado con estos estudios, que miren, pues ya tienen más de 100 años, ¿no? Miren, aquí se utilizaron pues elementos o metales puros como el mercurio y plomo, pero a bajas temperaturas que presentaban pues ese efecto de superconducción, ¿no? Ya fue evolucionando, ya composiciones más complejas, materiales más complejos, por lo tanto pues supongo que procesos de obtención mucho más complejos, más controlados. Entonces pues observamos si las temperaturas a las cuales pues prácticamente se presenta ese efecto de superconducción, que es en promedio menos 200, ¿no? Menores a menos 200 grados. Ya han evolucionado estos materiales, ya no se requieren tan bajas temperaturas para obtener ese efecto de superconducción. Entonces sigue avanzando esta área de los materiales y como lo hemos comentado ampliamente en cada una de las sesiones, la evolución pues sigue, ¿no? Los materiales pues siguen estudiando, el área de aplicación es súper amplia de los materiales, en todo hay materiales involucrados, en todo desde en cuestiones de salud hasta cuestiones de transporte como lo hemos visto aquí,
como cuestiones de electrónica, como en cuestiones de construcción, en todo van involucrados los materiales. Por eso es un área de oportunidad bastante grande. Por ahí pues ya está entrando ahora lo que se conoce como química computacional. A partir de esa química computacional pues nosotros ya podemos determinar ciertas propiedades, predecir ciertas propiedades a partir de un análisis computacional de los materiales, que también es otra área que impacta directamente a los materiales existentes y a los nuevos materiales. Algo que con respecto, a lo mejor me desvío un poquito del tema, pero algo que se ha hecho con respecto a lo de la vacuna es eso, hacer simulaciones, a utilizar química computacional, ¿no? A partir de esa química computacional pues se puede predecir cómo puede funcionar o cómo se puede comportar o no un material, en este caso pues las vacunas, ¿no? Entonces pues es otra área, se ha ocupado ampliamente en los materiales. Se ha utilizado mucho en materiales orgánicos, en polímeros en los que se busca que sean conductores. Se ha utilizado también esta parte de química computacional para ver si se puede obtener un material orgánico o un polímero que tenga la capacidad de conducir de manera eficiente pues la energía eléctrica, o que tenga ciertos comportamientos bajo ciertas condiciones como un semiconductor. Bien, entonces esto es lo relacionado a superconductores. Como lo hemos visto y repito, como lo hemos mencionado, es muy muy amplio, ¿no? Dependiendo de las propiedades que pueda presentar un material, pues sus aplicaciones pues, se vuelven cada vez más amplias, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a esto de superconducción, muchachos. Ok, bien, vamos a seguir para ya casi concluir. Bien, tenemos ahora lo del efecto fotovoltaico. Este efecto fotovoltaico pues es muy sencillo, nada más lo vamos a comentar así muy general. Va relacionado al hecho de cómo se comportan los materiales cuando están expuestos a ciertas condiciones de luz. Pues este efecto fotovoltaico principalmente es aprovechado pues en las celdas fotovoltaicas o las celdas solares. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros ponemos en contacto o generamos la interacción de la luz natural con un material, hay ciertos materiales que van a permitir la disociación de carga y va a generar un flujo de electrones. Ahora, en lugar que nosotros tengamos una fuente externa, lo voy a poner así, por decir un LED, ¿no? Tenemos un LED, tenemos aquí una batería, una fuente de alimentación externa, pues hacemos circular a partir de esa batería por una reacción electroquímica, se genera la circulación de electrones y ahí prende y hace que se encienda este LED. Pero ¿qué ocurre con el efecto fotovoltaico? Tenemos aquí una celda solar, está hecha de diferentes capas de materiales, impacta la luz del sol con estos materiales. Aquí tenemos materiales que va a generar que haya una liberación, como lo habíamos visto en los semiconductores, que dependiendo de la condición va a permitir el flujo de electrones. En este caso va a ocurrir algo muy semejante. Al tener contacto con la luz va a liberarse los electrones, pero esto ahora va a ser una fuente de energía. Tenemos los electrones, va a estar conectado a un LED. Y ahora estos electrones se formaron a partir de la luz, de la interacción entre la materia o nuestros materiales semiconductores y la luz va a generar ese flujo de electrones que va a permitir que encienda este LED. Cuando nosotros tenemos ya sea un efecto de como generación de cargas de un material, como es este caso, generación de cargas que puedan ser o que se permitan conducir a través de conductores para una aplicación, en este caso para encender un LED, como puede haber un efecto fotovoltaico diferente. Un efecto fotovoltaico pues es de que cuando tenga contacto un material con la luz pueda aumentar su conductividad o pueda aumentar su resistividad. Cualquiera de los dos fenómenos puede ocurrir.
En este caso pues es un poquito diferente a esto de las celdas fotovoltaicas, porque aquí las celdas generan cargas que pueden ser aprovechadas para energizar a un elemento. En este caso de acá es que se modifiquen sus características. Dices, como lo es los fotorresistores. No sé si en algún momento hayan ocupado los fotorresistores, pero ocurre ese efecto que bueno, aquí en lo fotovoltaico pues sí nos referimos a esto, pero también un efecto que se puede generar con respecto a la interacción entre la luz y un material es de que aumente su conductividad y aumente su resistividad, como le es en esos fotoresistores que le comento. Entonces también puede generarse ese efecto, que esto ya va más enfocado a los semiconductores, pero me pareció importante aquí hacer notar la diferencia entre el efecto fotovoltaico y el efecto de los semiconductores cuando interactúan con la luz. En este caso, para los semiconductores, cuando tienen ese contacto, incrementa ya sea su conductividad o su resistividad. Y el efecto fotovoltaico, sí, porque ya me estaba por ahí desviando un poquito, pero bueno, ya retomando esto, el efecto fotovoltaico es el que genera esas cargas eléctricas que nos permiten abastecer y nos permiten poner en funcionamiento un elemento eléctrico o electrónico, como es en este círculo que lo ponemos aquí. Bien, para complementar esta definición, pues vamos a leer lo que está en el recuadro azul. Dice, es el efecto fotoeléctrico caracterizado por la producción de una corriente eléctrica entre dos piezas de material diferente que están en contacto y expuestas a la luz o en general a una radiación electromagnética. Bien, aquí vamos a concentrar nada más a la luz del sol para entender de forma muy general este efecto fotovoltaico. Entonces, eso es lo que genera. Si tenemos determinados materiales con esa capacidad, que cuando tengan contacto con la luz natural, en este caso con la luz del sol, emitida por el sol, va a disociar las cargas y nos va a abastecer de cargas o nos va a poder generar ese abastecimiento de cargas que pueda ser aprovechado para encender algún dispositivo que tengamos. En este caso pues tenemos el ejemplo del LED. Bien, aquí tenemos ya un poquito más descriptivo pues lo que les acabo de generar, ¿no? de explicar, perdón. Tenemos el material, tenemos aquí pues unas cargas, los átomos con sus electrones, aquí están los electrones circulando a través de los átomos. Cuando tienen contacto con estos fotoelectrones, liberan estos electrones, los átomos, de tal manera que pueden desplazarse sin necesidad de que permita el paso de una fuente externa, porque aquí va a ser la misma fuente. Esto va a mira, para que se entiendan mejor, pues va a ser como una batería que funciona a partir de luz, a diferencia de una batería que funciona a partir de celdas y de un electrolito que genera una reacción electroquímica y permite la circulación de los electrones. Aquí va a ser analógicamente lo mismo, pero a partir de la luz. La luz va a ser el electrolito, las celdas pues va a ser el semiconductor que tenemos aquí, y una vez que tenga contacto este electrolito o esta luz con este material, pues va a haber esa disociación de cargas que va a permitir su flujo para que nosotros podamos aprovechar esa energía. Aquí tenemos pues donde se aprovecha ese efecto fotovoltaico, que son las celdas solares. Actualmente pues ya han sido ampliamente utilizadas, es una de las fuentes alternas o de energías renovables más utilizadas junto con la eólica. Aquí me parece que en Napan, si mal no recuerdo, no sé si ya se terminó la instalación, si está en planes, si ya está operando una planta de celdas solares que aproveche esta luz solar aquí en Hidalgo. En el mundo pues ya hay muchas plantas, en Latinoamérica pues en Brasil es uno de los países donde más se ha apostado por esta tecnología. En Estados Unidos pues obviamente pues es uno de los países que más invierte en estas fuentes de energías renovables. México pues más o menos ahí va, no se queda tan atrás, no, anteriormente, ahorita no sé, por las políticas que desconozco, la verdad, que se ha hablado mucho de esto de la democratización de las fuentes de generación alterna.
Eh, pues previo a lo que se ha estado mencionando, pues se ha impulsado mucho, obviamente pues por ciertos intereses políticos, que pues no me voy a meter mucho en eso, pues se ha generado pues cierta polémica con respecto al uso de estas energías renovables. Lo que sí ayudan mucho al bienestar del planeta es si utilizamos más fuentes de energías renovables, dejando a un lado lo político, se puede hacer o se puede depender menos de las plantas generadores de energía eléctrica que usan combustibles fósiles. El uso de combustibles fósiles pues genera una cadena de complicaciones desde su explotación, desde problemas políticos por su explotación, desde que ya se están agotando esos recursos fósiles, esos combustibles fósiles, desde los contaminantes que genera el uso de esos combustibles fósiles, ¿no? El costo de esos combustibles fósiles. O sea, es un conjunto de situaciones que se han vuelto negativas con respecto al uso de combustibles fósiles. Por eso pues ya ha entrado con mucha fuerza el uso de energías renovables, como es lo de las celdas solares, que aprovechan ese efecto fotovoltaico para generar energía eléctrica. Hay materiales, los que se utilizan en su mayoría son los materiales semiconductores, principalmente el silicio, eh, en conjunto con otros semiconductores como puede ser el germanio. Esos semiconductores presentan ese efecto fotovoltaico que al tener contacto con la luz pues hace esa disociación de cargas que permite abastecer de electrones a determinados dispositivos. Entonces, de forma muy general, a esto nos referimos con el efecto fotovoltaico. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos, con respecto a esta propiedad eléctrica que se refiere al efecto fotovoltaico. Ok, bueno, ya casi concluimos, muchachos. Falta poquito y listo. Ahora tenemos esta propiedad eléctrica que se conoce como piezoelectricidad. Esta piezoelectricidad pues es prácticamente cuando nosotros aplicamos una fuerza externa, una fuerza mecánica sobre un material y este tiene la capacidad de generar electrones libres que se aprovechan como fuente de energía, como lo vimos hace un momento con el efecto fotoeléctrico. Ahora en lugar de utilizar la luz vamos a utilizar la fuerza mecánica, aplicar ciertas fuerzas principalmente de compresión a los materiales para que se disocien esas cargas y permitan ser aprovechados como baterías o como fuente de alimentación. En este caso eso es a lo que se refiere de forma muy general a la piezoelectricidad. Entonces vamos a leer, dice la capacidad que tienen ciertos materiales, en general cristales pero también cerámicas, para generar energía al ser accionados, pulsados o tensionados. Entonces aquí complementa lo que les mencionaba, que aplicando una fuerza externa se puede generar esa disociación en los materiales que permita la generación de esas cargas eléctricas necesarias para abastecer diferentes elementos. Aquí tenemos ya de forma muy gráfica cómo operan. Aquí tenemos el material que está aplicado en una prensa o bueno, en una máquina que tensiona o comprime los materiales. Aquí aquí tenemos una carga cero en esta figura. Si la tensionamos pues va a tener una carga negativa. Si la tensionamos, si la comprimimos va a tener una carga positiva. ¿Sí? Algunos elementos en los cuales se han estado aprovechando pues son en estos encendedores. Aplicamos una carga, va a generar una pequeña chispa que va a generar que en conjunto con el gas haya el efecto de combustión y haya una llama ahí presente. En otros países, principalmente en países europeos como Holanda, Finlandia, esos países que han apostado mucho por las fuentes de energías alternas, porque esta es una fuente de energía alterna, han apostado por aprovechar este efecto piezoeléctrico en diferentes materiales para la generación de energía eléctrica. Han puesto pues en sus parques ciertas secciones del piso donde se puede caminar, es donde se oprimen
se aplican esas fuerzas por las pisadas y por el peso del cuerpo y por efecto de la gravedad sobre estos materiales y generan energía eléctrica, los cuales se llevan a acumuladores. Esos acumuladores almacenan esa carga o esa energía generada y se aprovecha para abastecer el alumbrado público, para para tener ahí contactos para que la gente pueda conectar sus celulares y puedan cargarlos o para las computadoras, ya dependiendo la cantidad de energía que se almacene, pues se puede aprovechar. Principalmente es para alumbrado público, que como ya la tecnología ha ido avanzando, pues ya es alumbrado con base a LEDs, los cuales son de bajo consumo y que son altamente eficientes con respecto a la luminosidad. Entonces a eso nos referimos con materiales piezoeléctricos. Si observamos pues lo de la piezoelectricidad con respecto a el efecto fotovoltaico, pues es muy parecido, ¿no? Aplicamos una fuente externa, ya sea luz o presión, y va a generar una disociación de cargas, las cuales pueden ser aprovechadas para alimentar diferentes elementos electrónicos. Aquí tenemos esto que ya se me estaba pasando, la ferroelectricidad. Es la capacidad que tienen los materiales para que se puedan polarizar. Nosotros aplicamos ciertas condiciones de campo eléctrico y puede polarizarse los materiales, como polarizar de manera positiva o de manera negativa, de manera temporal. Este efecto de que se puedan polarizar a nuestra conveniencia los materiales son aprovechados en dispositivos como memorias, como elementos piezoeléctricos, de que en un lado se mantengan cargas positivas o negativas, y ahí hay presencia de una curva de histéresis. Esas curvas de histéresis o ese efecto de histéresis es de que cuando aplicamos nosotros se va a quedar de manera temporal cargado, vamos a decir aquí, nuestro material. Si aplicamos cierta condición externa, ya sea de temperatura, presión, luz o lo que sea, vamos a tener la capacidad de polarizar nuestro material de manera negativa, ¿sí? ¿A qué nos referimos con polarizar? Darle sentido a la circulación de los electrones. Como las baterías tienen un polo positivo, un polo negativo, en este caso, con estos efectos ferromagnéticos podemos nosotros manipular el polo a nuestra conveniencia. Si ahora queremos que quede arriba, lo hacemos con ciertas condiciones, aplicando ciertas condiciones. Este fenómeno o esta propiedad eléctrica se aprovecha para memorias. Para memorias nosotros podemos almacenar con una carga positiva que puede representar en lenguaje binario 1 y con una carga negativa que puede representar en lenguaje binario un 0, podemos almacenar datos. Entonces de esa manera, polarizando ciertas regiones o nuestro material, podemos almacenar datos que posteriormente pueden ser procesados, como lo hacemos en las memorias de almacenamiento. Entonces ahí es donde se aprovecha ese efecto ferroeléctrico. Bien, ya con esto concluimos esta parte de propiedades eléctricas, muchachos. No sé si tengan alguna duda o comentario con respecto a este tema. De todas maneras, pues ahí va a estar cargado el video para su consulta en caso de que se requiera. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. Bien, entonces voy a parar el video para que esté ahí disponible.